Ahí Ahora está. sí. Bueno, vamos a comenzar con la cuarta y última parte de los cursos virtuales. Hoy vamos a tratar los temas que son las estructuras de protección para las plantas, de la huerta familiar. La idea mía es darle una idea con elementos que se pueden reciclar y con elementos que se pueden adquirir, buscar sistemas de protección para las plantas. Después vamos a hablar de la construcción de los microtúneles, porque para mí en las huertas familiares el microtúnel puede ser una solución muy accesible, de fácil construcción y funciona bastante bien cuando hemos comparado rendimientos, kilos por metro cuadrado, no hay diferencia con lo que se obtienen en los invernáculos. Los invernáculos obviamente vamos a dar algunas nociones, voy a mostrar fotos y algunas ideas como para que tengan y si tienen pensado construir algo, cumplan alguna de las pautas que hay que tener y los que ya han construido que tengan la posibilidad de modificarlos para que funcionen bien. Bueno, con respecto a qué elementos podemos reciclar para proteger a las plantas de las heladas y el viento, principalmente es lo que nosotros estamos sufriendo en estos climas patagónicos. Eh, si bien tenemos estructuras que se pueden comprar o se pueden construir, que son amplios y digamos uno puede trabajar como los invernáculos, puede trabajar parado dentro de la estructura, y los microtúneles como los que vemos acá que solamente protegen a la planta. Cuando nosotros en una huerta familiar buscamos alternativas, fíjense que hay una amplia gama de formas de armar estructuras, hay múltiples elementos, la mayoría son reciclados, como las botellas plásticas, las cajitas estas plásticas también. Eh, y después, bueno, hay de distintos grados y diversidad de complejidades, digamos, ¿no? Hay algunos que ustedes pueden comprar por internet, que son como toldos, que vienen ya la estructura metálica prearmada y uno la ensambla y tiene una cobertura, este, que le vamos a hablar del tema para que ustedes puedan, si tienen que adquirir los elementos, comprar adecuadamente lo que se debe usar. Hay muchas de estas cuestiones que ustedes están viendo acá que las van a ver medias frágiles y más que nada por las condiciones climáticas que nosotros tenemos en la Patagonia. Muchas de estas se pueden volar tranquilamente o quedar aplastadas con la nieve. Acá les voy a ir mostrando algunos ejemplos que hemos utilizado nosotros. Nosotros utilizamos la botella plástica como campana, digamos, como protector del plantín que pusimos. También hemos visto que en las plantineras, cubriendo la bandeja con algún elemento que le haga de techo, hemos encontrado diferencia entre las plantas, o sea que cierta protección genera. Utilizando la misma botella cortada, haciendo tipo campana sobre el plantín que está enmacetado en la botella. Cultivamos en las botellas estas también, que de alguna manera acá hay un sistema complejo, digamos, estos bidones están apoyados en una pileta, por lo cual no solamente agregando agua en la pileta ya estas plantas quedan regadas. Esto es en la huerta demostrativa, cuando hemos hecho trasplantes de plantines muy chiquititos y con riesgo de helada. Fíjense que acá se ve en la foto como que esto es en el otoño, viene el frío, podemos proteger parte del crecimiento del plantín con las botellas. A estas botellas hay distintas maneras de fijarlas, se puede
entrelazar una estaca y clavarlas para que no se vuelen. Y después pasamos a sistemas un poco más, para huertas familiares. Este sistema sirve, que es un túnel, se arma un marco de madera y una estructura plástica de caños de múltiples usos, uno de riego, este de agua fría, agua caliente. Combinándolo se puede llegar a hacer como una estructura con tapa, digamos. Se hace el marco de madera y solo se coloca el polietileno sobre la estructura plástica. Y esto nos puede servir como un túnel que nosotros podríamos trasladar en los canteros. Por ejemplo, si tenemos un cantero largo, podríamos poner los plantines arriba de los plantines ponemos esta estructura, esperamos que crezcan. Una vez que crecen, los trasladamos a esta estructura hacia el siguiente lugar donde podemos volver a plantar. Vieron que yo muchas veces les hablo de hacer siembra escalonada. Bueno, este sería un sistema para proteger al plantín hasta que tome tamaño y después lo trasladamos, lo movemos a otro lugar para cubrir las plantas nuevas. Fíjense que son estructuras muy fáciles de hacer. Si ustedes se ponen a fijar acá en esta estructura plástica, hay con simples codos y las T, se hace la base, luego se ponen los arcos. Estos arcos se atan al marco para que cuando el polietileno, coloquemos el polietileno, no se vuelque, ¿no es cierto? Así quedaría presentada la idea. En la foto de la derecha abajo simplemente era mostrarles un sistema, cómo hacer una bisagra. Esto es un simple trozo de cinta de goteo atornillada que me agarra el caño. Sobre esto pivotea la tapa, digamos. Después tenemos otras formas, ¿no es cierto? Si tenemos un macetón, podríamos armar arcos. En este caso está con manta térmica. Pero bueno, son fotos con ideas para que ustedes puedan apropiarse de alguna que les venga, que lo puedan usar. Este es un caso especial de acá de un vecino del barrio que muy prolijamente utilizó la madera que tenía de descarte, hizo un cajón, lo impermeabilizó y dentro de esto coloca cajones donde están las macetas y en algunos cajones simplemente el sustrato con los plantines. El riego se hace tipo pileta, entonces las plantas absorben el agua por debajo. Y la tapa, un marco de madera, este, que se hace pivotear acá con cualquier buje, una varilla roscada, y es la tapa. Cuando hace calor se abre, al atardecer o a la noche se cierra. Esto es de uno de los presentes acá, de Gustavo Salvador, mi compañero. Con alto grado de éxito ha logrado cultivar sus primeras hortalizas en la casa. Esta es otra forma, es un túnel elevado bajo la misma premisa, solamente que se aísla del suelo, se eleva, digamos, se eleva para trabajar cómodo y además para tener un poco más de sol y más temperatura. Esto es de un amigo también de Tierra del Fuego. Acá tenemos otras alternativas. A la izquierda verán una mesada muy prolijamente armada, pero esto también sería la base de la pileta. Y los arcos están agarrados con grampas. Y a la derecha tenemos un caso que, bueno, esto me lo mandó un compañero del INTA de este, Choel Choel en Río Negro. La verdad que acá lo que tenemos que tener cuidado, porque esto lo ha hecho como plantinera, eh, esto puede levantar muchísima temperatura. Si bien tiene como una manera de expulsar el aire por la parte superior, en días como los que han pasado de altas temperaturas nos pueden jugar en contra. Pero teniendo la previsión de ubicarlo en un lugar que tal vez para algunos les pueda servir, que no sea tan luminoso, tan
que no le dé directamente el sol, se podría utilizar. Bueno, vamos a tratar de darles un panorama rápido de cómo armar los microtúneles para producción, digamos. Esto sería un poquito escapando a la huerta familiar, pero también se pueden utilizar, pero les quiero dar las recomendaciones básicas para que puedan apropiarse de esto si les puede venir bien en alguna huerta, ¿no es cierto? Vamos a tener en cuenta 4 temas, de qué está compuesto esto, las dimensiones recomendadas y cuáles son los pasos para la construcción y cómo se usa. Bueno, acá básicamente lo que vemos es un microtúnel con arcos plásticos. Los que han tenido la posibilidad de ir a la huerta habrán visto que de estos están así montados. Las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno construye el túnel, el microtúnel, es que los arcos de los extremos son los que tienen que estar muy bien afirmados. En general, esto los recomiendo que los hagan de hierro completo, o sea, adentro del arco plástico va un hierro completo, solamente en los arcos extremos. Los arcos intermedios no es necesario, simplemente con las estacas que ya van a ver, se dobla el caño plástico y se embute en la estaca. La cobertura tiene que ser polietileno de invernadero, el LDT, el tricapa, el que térmico, es el adecuado, ya vamos a hablar de esto un poco más profundamente. Hay que tener en cuenta que esto se puede conformar prolijamente con una ojal en uno de sus extremos, en los dos extremos obviamente, para poder atarlo y sujetarlo a una estaca. El tubo antiflameo era un elemento que se dejó de fabricar, pero lo hemos reemplazado simplemente con fajas del mismo polietileno. Y hemos visto que eh, cumple la misma función y simplemente hay que hacerle un par de ganchitos con un retazo de goma para que tenga flexibilidad por el frío y el calor, digamos, pero siempre mantenga la tensión. Vamos a comentarles cómo se puede utilizar este tipo de arcos. Como el caño que estamos sugiriendo nosotros, este caño plástico, viene en barras de 6 metros, cortándolo cada 2 metros logramos que con cada barra de caño hacemos 3 arcos. Y se justifica que el perímetro tenga 2 metros de ancho debido a que hay polietilenos de esa medida. Vienen de 2 metros y a veces y hay otros que vienen de 2,20, dependiendo de cómo armemos el lomo, porque a veces con 2 metros el polietileno queda levantado y no conviene porque ingresa frío y viento con tierra, ¿no? Tenemos 2 opciones para los canteros. Cuando hacemos frutillas donde el ancho del camellón es de 70 centímetros, el túnel adquiere una altura de 90 centímetros. Pero cuando hacemos lechuga, donde el ancho es de 1 metro, donde se puede trabajar tranquilamente con la mano, se llega al medio bien, y en 1 metro podemos hacer, como verán acá, 6 hileras de lechuga con 3 cintas de goteo. La altura es de 50 centímetros, que para el tema de la lechuga no hay problema porque la planta de lechuga como mucho puede llegar a tener 30 centímetros a la cosecha. Teniendo claras las dimensiones estas, nos está faltando cada cuánto van los arcos. Los arcos se colocan cada 2 metros. Juntarlos más no tiene sentido y estaríamos encareciendo el sistema, y hemos probado alejarnos más de 2 metros y realmente la estructura pierde firmeza. Una opción que nosotros estudiamos en algún caso cuando el hierro era muy caro era al arco plástico
estaquearlo con madera. Realmente no queda muy prolijo, pierde la forma el arco, dependiendo de la estaca de madera, y a veces las estacas se tuercen, pero es una opción que pueden contemplar. ¿Por qué estoy hablando de arco plástico? No lo dije, pero el arco plástico con el polietileno es el material donde menos daño se le provoca al polietileno de cobertura. Por eso es importante tener esto en cuenta, porque mucha gente usa el hierro y a veces el hierro se calienta y empieza a marcarme el polietileno y eso hace que el material, en este caso más caro de toda la estructura, yo lo voy teniendo que cambiar, entonces estoy encareciendo todo. Acá más o menos yo tuve que hacer un resumen de esta charla, después les voy a mandar la charla completa, porque hay muchísimos detalles, muchísimas fotos, pero bueno, quería que más o menos tuvieran los procesos ordenados. Acá están los pasos para la construcción del microtúnel, son más o menos 9 pasos que hay que seguir. Primero hay que preparar las estacas, después hay que armar los ganchos de sujeción, después se alinea, se colocan las estacas, se colocan los arcos de los extremos, los arcos intermedios, el sistema de sujeción de cobertura, la cobertura y la tensión final de los extremos. Estas fotos no son muy didácticas, pero es como antes de clavar la estaca, siempre conviene que nosotros formemos el ojal que nos va a servir de dos maneras. Una, para saber hasta qué profundidad voy a enterrar la estaca, y por otro lado el ojal va a servirnos de paso del sistema de sujeción posterior. Por otro lado es donde va a quedar trabado el arco plástico. Para que lo vean, digamos, se hace ese ojal en la estaca que ya está enterrada, el caño plástico queda ahí trabado, digamos, luego el polietileno va a venir por acá arriba y de acá van a hacer por arriba el sistema de sujeción. Y este es el ganchito que nosotros podemos prefabricar y en vez de este tubo antiflameo tener un trozo de cámara de goma para que haga el mismo efecto y lo atamos a la cincha plástica que les comentaba. Así que se ve el detalle. Bueno, estos son cómo procedemos. Nosotros habíamos hablado de la alineación, se tiran los hilos que nos van a marcar las distancias y la línea perfecta para que la estaca quede en línea, digamos, y esto en el caso de las maderas. Una vez que nosotros tenemos las estacas, ya podemos proceder a colocar el arco. Por eso nosotros fomentamos mucho esto, porque es muy rápido el armado de un microtúnel y no es nada complejo. Acá con las estacas de madera se puede complicar un poquito, pero bueno, también hay que alinearlas. Yo lo que no comenté, que la alineación no solo se hace en la línea, sino que en la altura, porque en donde flexiona el arco, si yo tengo un hierro muy alto, una estaca de madera muy alta y una muy baja, el arco es muy desuniforme. Entonces tenemos que ver que la altura de las estacas quede más o menos a la misma altura así y alineada. Y luego los arcos cortados a 2 metros se van a embutir en estas estacas. Quedaría el arco armado y este es el caso del arco extremo. El arco extremo, que tiene que ser, vuelvo a repetir, de hierro completo, se debe atar a una estaquita con estos tensores. Y hay que utilizar un elemento que no lastime el polietileno de cobertura. Y si ustedes no tienen, qué sé yo, supongamos que lo quieren hacer con alambre, podemos usar el alambre de fardo, podemos usarlo tranquilamente, lo atamos y afirmamos el arco. Lo que tenemos que tener presente luego es que donde hicimos la atadura al caño plástico, envolverlo con trozos de polietileno o con
Con la cinta adhesiva esta, la cinta de embalar, se podría eh, limar esa situación del metal con el plástico. Acá hay distintos arcos extremos, uno es de hierro completo, forrado con cinta de goteo, y nada más que es para mostrarle, en este caso se ató con un alambre plástico, que es un material que yo les he comentado, que lo utilizamos mucho y los que están yendo a la huerta lo conocen. El alambre plástico es un insumo agropecuario realmente muy maleable y es muy parecido a la tanza de bordeadora para los que no lo han podido ver. Bueno, una vez que tenemos los dos arcos extremos, tenemos la posibilidad de los dos arcos extremos tirar un hilo para que podamos ir dándole la altura a los arcos intermedios, cosa de que nos quede bastante prolijo, porque el polietileno de cobertura después nos va a manifestar si hay errores, ¿sí? Por eso, mientras más prolijo lo hagamos, y digamos, si hay un arco que sobresalga acá, la tensión va a ser diferente, el polietileno va a quedar muy desprolijo, va a quedar con pliegues, ¿sí? Por eso marco este tema de la foto. O sea, acá se ve el hilo superior de extremo a extremo que nos va a ir orientando a cómo armar los arcos intermedios. Fíjense en este caso que se usó estacas de madera, lo dificultoso que es que todos los arcos queden prolijos. Bueno, y estas son formas de tener en cuenta para el arco. Si yo lo ato como se ve en la foto de la derecha, cuando yo bajo el polietileno de cobertura acá me va a quedar trabado. Por eso se recomienda a veces hacer un agujero en el caño y atarlo desde ahí a la estaca, cosa que quede sin asperezas, digamos, lo que sería la pared del microtúnel. Luego, este detalle de cómo armar el pliegue para armar el ojal es un detalle, pero para que no quede abullonado desprolijamente, se utiliza este pliegue así, cosa de que quede todo esto prolijo sin demasiadas estrías. Lo que nosotros tenemos que lograr es este ojal. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros darle tensión a todo el túnel. Y además, si ustedes ven, esto nos va a permitir que lo podamos desatar y, digamos, sacar el polietileno de cobertura si hace mucho calor y guardarlo, para que no se nos deteriore, para no dejarlo tirado en el campo. O sea, es como que lo podemos desarmar. Por otro lado, ese ojal, con un sistema de lazo, nos va a permitir darle tensión hacia la estaca. Esto en la práctica lo van a ver y es muy fácil de hacer, pero esto nos permite que si hace mucho calor y el polietileno se estira, la estaca alejada y este tipo de lazo nos permite que lo ajustemos. Bueno, esta es otra forma, pero es lo mismo. Una muy buena estaca, porque esto no se tiene que salir nunca, porque si llega a venir un viento muy fuerte y si el suelo está muy húmedo, la estaca se puede llegar a pudrir o salir. Así que esto en algunos casos hemos usado hierro o caño también, haciendo una estaca que realmente nos dure los 3 años que duraría el microtúnel, por lo menos tendría que durar, y si no tener la previsión de cambiar la estaca esta, que es importante. Una vez que nosotros agarramos con ese ojal el polietileno de cobertura de uno de sus extremos, ya nos podemos desplazar con el rollo, siempre recomiendo usar un eje a la altura de la cintura, caminar tranquilos y sin doblar la cintura, digamos, porque le hace mal al cuerpo, bueno, y se va desplazando hacia el extremo opuesto y cuando se llega, se toma la distancia, se corta el polietileno y se vuelve a hacer el ojal. Una vez extendido el polietileno, se vuelve a hacer el ojal y se empieza a estirar desde el extremo opuesto. Luego que hicimos eso, simplemente nos queda
pasar el alambre, este es alambre plástico, ¿no? Puede ser la cincha del mismo plástico. Hemos usado cables de computadora de reciclado, pero se plastifican y se solidifican y se quiebran y nos puede lastimar el polietileno. Así que hay que usar un material que sea suave. Recomiendo la misma faja de polietileno, cortar una faja o de polietilenos viejos que tengamos, hacer la cincha y solamente con una correa de goma. Bueno, y después se pueden utilizar en los lugares que pueda haber entrada de aire, bolsas de tierra o de arena para aplastarlo. Y si no, clavar la estaca más abajo y esta parte se puede enterrar. Los extremos son los que más tenemos que resguardar que queden firmes y sujetos. Porque después el polietileno con este sistema se puede levantar y queda trabado y nosotros trabajamos ahí abajo. Bueno, esta es una foto de uno de mis primeros microtúneles en Tierra del Fuego en Ushuaia con un ensayo de lechuga. Y donde utilizaba otras formas que hoy las he mejorado y son más fáciles de hacer. Y este es otra opción, que es un polietileno de 100 micrones, el que yo les recomiendo para acá es de 150 micrones, es cristal este, es transparente, y en este caso no habíamos utilizado mulch plástico. Esto es en Río Colorado. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que más les debe interesar a ustedes, que son el tema de los invernáculos. Entonces, ¿cuáles son los invernaderos resistentes al viento y a la nieve? Y algunos consejos para soportar las inclemencias meteorológicas. Estos serían las estructuras ideales. Esto es en la zona nórdica, digamos. Obviamente que los debe asombrar, pero esto sería lo que necesitamos. Ahora vamos a vivir la realidad. ¿Qué podemos hacer? Acá hay un poco más de fotos de otros invernáculos que yo le quiero dar las pautas básicas que por qué los invernáculos comerciales son así. Todo tiene su explicación técnica. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con varias premisas. La primera premisa es el volumen de aire que tiene que encerrar esta estructura. Y la relación tiene que ser de 3 metros cúbicos por cada metro cuadrado de suelo que tengamos. También tenemos que considerar la ventilación, que es un porcentual, que es metros cuadrados de ventana sobre metro cuadrado cubierto. Tenemos que tener en cuenta la pendiente del techo por el tema de la radiación y por las posibles cargas de viento, nieve o lluvia. La orientación, que tiene que ver cómo lo orientamos para captar la mayor cantidad de luz y que no nos lo afecte el viento. Y otra situación es el color de la estructura interior. Vamos a ir uno a uno. El volumen de aire tiene que ver, ustedes esta situación que se ve en la foto de la izquierda es la más normal que cada uno en Patagonia tiene, porque dice, no, hay mucho viento, lo hago petizo. Bueno, este invernáculo no sería invernáculo, no cumple el requerimiento este. Nosotros necesitamos volúmenes de aire encerrado, por lo menos de 3 metros cúbicos, como mínimo, por metro cuadrado de suelo. Los invernáculos comerciales, aunque ustedes no lo crean, la altura a la cumbrera es de alrededor de 5 metros de altura. Las paredes generalmente son de 3 metros, 2 metros y medio. Con eso se aseguran que el volumen encerrado de aire acá adentro sea mayor a 3 metros cúbicos. Nosotros en Patagonia, que tenemos estos volúmenes que no superan los 2 metros cúbicos por metro cuadrado de suelo, generan un ambiente estresante para la planta debido a que los volúmenes de aire más chicos se calientan y se enfrían más rápido. Esa es la explicación de esta situación.
Ahora, la pregunta de los patagónicos es, ¿pero qué hago con el viento? Porque un invernáculo alto me lo aplasta el viento. Bueno, siempre sugiero para algunos lugares donde el viento es muy riguroso, que tienen que armar una estructura de malla cortaviento o colocarlo en donde haya una cortina de árboles, una cortina forestal que proteja a la estructura, porque estamos hablando de un elemento que es caro. Pasamos al tema de la ventilación. La ventilación tiene que ver con el área que estamos cubriendo. Y la ventilación tiene que ser el 20% del área que estamos cubriendo. O sea, si yo tengo un invernáculo de 10 metros cuadrados, el 20% serían 2 metros cuadrados. ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? Porque, a ver. Ah. Bueno, estoy hablando de la ventilación. Sí, Eduardo, hay una pregunta que dice, ¿el polietileno conviene ponerlo con frío o calor? ¿Influye el clima? De Bueno, Claudio. buena pregunta y está bien. Por ahí la podríamos tratar cuando construíamos el invernáculo, está bien. Conviene colocarla con las temperaturas más altas, cuando hace mucho calor. Tenemos un grave inconveniente en la Patagonia, que nosotros cuando tenemos ganas de cultivar, generalmente es después del invierno en la primavera, porque nadie se pone a construir un invernáculo en pleno verano, cuando tenemos las mejores condiciones para colocar el polietileno. O sea, el momento ideal para colocar el polietileno es con máxima temperatura. Pero si no lo podemos hacer, tenemos que resguardar un sistema, cuando lo coloquemos al polietileno, que nos lo permita estirar. O sea, hay que buscar alguna situación que nos los permita tensar al polietileno. Porque si yo lo coloco cuando hace mucho frío, el polietileno está contraído, pero cuando hace calor se estira y el viento empieza a hacer que flamee y se empiece a lastimar contra la estructura, con cualquier elemento extra que hayamos puesto en nuestro invernáculo, y lo lastima el polietileno. Es uno de los elementos más caros que hay, y supuestamente tiene una duración de 3 años el polietileno como vida útil óptima. Acá yo he visto invernáculos que tienen polietileno de más de 10 años, o sea, lo siguen usando igual. Eh, Porque no se les rompe, dicen, pero no es que no se rompa, sino que se opaca. Y cuando se opaca, la transmisibilidad de luz cambia. Bueno, eh, creo que contesté la pregunta. Continúo con la ventilación. La ventilación siempre conviene que sea en las partes más altas de la estructura, porque ustedes saben que el calor se eleva, el aire caliente siempre está en la parte de arriba. Y lo que tenemos que intentar nosotros es buscar la manera de hacer ventanas en la parte superior para expulsar rápidamente el calor excedente. En el tipo de estructura que armemos, a veces es dificultoso esto, pero es bueno que todos ustedes lo tengan en cuenta. Por otro lado, yo estoy hablando de un porcentaje mínimo de ventilación. Y en la Patagonia, debido a los vientos, a veces no podemos hacer ventanas en todos lados, porque el viento nos puede embolsar y nos enfría muy rápidamente el invernáculo. Entonces tenemos que tener varias alternativas de ventilación. Ahora, eso es en contra de que mientras más aberturas tenga el invernáculo, más pérdidas de calor vamos a tener. Así que tienen que hacer aberturas prolijas y herméticas. Bueno, con respecto al cálculo de la ventilación, acá les hice un ejemplo y aclaré con una pregunta, porque mucha gente me pregunta a qué altura tengo que tener en el zócalo o en los laterales, la altura esta, digamos, de la parte más baja de la ventana.
Eso va a depender de qué estemos cultivando, porque si yo tengo una plantinera enmesada y la ventana nace en la base de la planta, yo cuando abra un poquito la ventana ya el plantín ese está muy expuesto a un cambio muy brusco de temperatura. Así que si yo tengo una mesada que tiene 1 metro de altura, el zócalo háganlo a 1,20, cosa que esté por lo menos 20 centímetros por arriba de la base de la planta. Y si cultivo en el suelo, qué sé yo, un tomate, tengan en cuenta que no tengo que tener un zócalo a 20 centímetros del suelo porque cuando la planta del tomate tenga 50 centímetros aún es muy sensible al frío. Entonces, superen la altura esa para, por lo menos 1 metro está bien de altura en Patagonia, acá en la zona nuestra. Bueno, para el cálculo este invernáculo tenía 7,5 de ancho por 5 metros, no, perdón, 5 metros de ancho por 7,5 de largo. Esto me daba que tenía que tener, tengo adentro 37 metros cuadrados cubiertos. El 20% de este invernáculo es 7,5, o sea, con una ventana de 1 metro por 7,5, que sería todo el largo, con una sola ventana yo cumpliría con la mínima porcentaje de ventilación. ¿Sí? Pero ¿qué hicimos? Hicimos dos ventanas. Hicimos dos ventanas porque no siempre abrimos el metro completo y a veces el viento de un lado nos perjudica o el viento excesivo hace que esto se cambie drásticamente el clima. Entonces nos da la posibilidad de abrir de un solo lado. Bueno, vamos a pasar. Con el tema de ventilación hay mucho más para decir, pero creo que la idea básica ustedes la tienen y aparte visitando los invernáculos que tenemos en la huerta se habrán dado cuenta que casi todos tienen una gran ventana y muchas opciones de ventilar, en los costados, en la parte superior. Bueno, ahora vamos a hablar de la pendiente del techo, y este tema es muy importante porque casi todos los invernáculos que la gente recrea o construye, no le da importancia a la pendiente del techo, y generalmente los hacen con casi plano a los techos. Y acá les comento, el ángulo, el talud que tiene que tener el techo tiene que estar entre los 25 y 30 grados. Eso no es caprichoso, eso es porque nosotros en esta latitud, por la inclinación del sol en primavera y en otoño, que es escaso la inclinación del sol, si nosotros no tenemos un ángulo adecuado de techo, cuando sale el sol, la radiación es paralela a la superficie del suelo y si hacemos un techo plano, el sol no va a ingresar, va a rebotar. Es como que hacemos un espejo. En cambio, si nosotros nos vamos aumentando la inclinación del techo, vamos a tener la posibilidad de intersectar la radiación y así va a ingresar al invernáculo. Espero que me lo hayan entendido. Entonces, por un lado, mejora la captación de la radiación. En nuestras latitudes siempre se recomienda el techo curvo, porque independientemente de la inclinación del sol, el techo curvo siempre va a tener algún grado de captura de esa radiación. Pero a los hechos de armar una estructura de techo curvo con cabreadas y todo eso es muy complicado. Lo podemos dar en otro curso, pero vamos a hablar ahora de techos planos, ¿sí? De un agua o de dos aguas. Y otra cuestión muy importante con el ángulo del techo es el despeje de la carga de nieve. Si yo tengo un techo de 20 grados, la acumulación de la nieve en invierno va a hacer que acumule la nieve y no se pueda caer, y por lo cual me va a derrumbar la estructura, me va a romper el plástico, el polietileno. Con 25 o 30 grados, siempre y cuando haya tenido
claridad de que mi techo no tiene que tener correas, ni alambre, ni malla cima, ni ningún hilo o alambre, que es normal que lo hagan, y que permita que la nieve haga como que caiga en un tobogán, no va a haber nada que le impida que la nieve se desaloje sola y rápidamente. Si no, van a tener que estar saliendo a la noche con algún elemento a descargar la nieve del techo, que no es la idea. Pero para eso les damos estas recomendaciones de que tenga buena inclinación y que no haya ningún elemento que se atraviese al paso. Bueno, acá para reforzar la idea, cuando nosotros hablamos de 25 o 30 grados, me estoy refiriendo que tengo un techo con un talud, ¿sí? Y en la medida que yo aumente el ángulo el cabio, que sería el talud, digamos, va siendo cada vez necesario que sea cada vez más largo, ¿no? Acá hice una tabla para darles una idea, que si nosotros tenemos, vamos al final, acá nosotros tenemos un invernáculo de 5 metros de ancho. Pongámosle que sea a un agua, que solamente tenga un solo talud de techo. Si yo lo hago con 25 grados, la altura que me va a quedar acá sería de 2,26. Supongamos que nosotros el poste lateral acá tenga 2 metros, imagínense que yo acá voy a tener 4 metros 26. O sea, necesito tener un poste de 5 metros porque lo tengo que enterrar para que me queden 4 metros 26, es una altura bastante importante. Lo que van a querer hacer ustedes es achicar el poste que no sea de 2 metros, pero lo quise hacer de 2 metros porque es lo mínimo propuesto. Se puede hacer más bajo, pero vamos a tener cuidado con el volumen de aire que tenemos que encerrar, ¿no? Pero voy a otro tema, si yo tengo 2,26, el largo del talud, o sea, por lo cual estoy hablando del largo del tirante, se me va a 5,5 metros. Los que tienen experiencia en comprar madera, un tirante de 5,5 metros, pongámosle que sea un tirante de 2x3 o 2x4, de ese largo, en general sufre mucha curvatura, no hay maderas secas, duras, firmes. Entonces, esto es lo que les quiero decir. Fíjense qué ancho le vamos a dar, porque el talud lo tenemos que conformar con un cabio que sea firme y que no se nos doble. Y si lo usamos de 30 grados, ese talud se va a 5,72. Es lo que les quiero manifestar. Cuando uno diseña tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Por el material que hay que usar, que tiene que ser lo más estable posible, pues si trabaja después me puede dañar la estructura. La orientación. Para nuestra latitud, se recomienda, el sol, acuérdense, sale en el este, recorre y se oculta en el oeste, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos una orientación de norte a sur, cuando sale el sol por este lado, nos va a dar luz sobre este lateral. Al mediodía se alumbra todo y a la tarde empieza a darme sol en este lugar. Si nosotros lo orientamos de este a oeste, el sol nace por acá, ya va a ingresar la luz a todo el invernáculo, obviamente las líneas son a lo largo del invernáculo, entonces el sol ingresa y recorre todo el invernáculo. Al mediodía se ilumina todo y al atardecer por el oeste ingresa también toda la luz, ¿sí? Es la orientación adecuada, es la de este a oeste para nuestra latitud. Bueno, con respecto al color, obviamente que cuando yo me encuentro con estas estructuras, esto es un techo, encima es policarbonato azulado, esto es un invernáculo de una escuela,
no podía creer yo que, digamos, esto sombreaba más que dejar pasar la luz. Cuando uno pinta la estructura de blanco, la estructura pasa desapercibida, es como que no existe. Y eso está queriendo decir que nosotros no tenemos sombras, ampliamos la radiación que ingresa. Esa es la idea que quiero que se queden. Mientras más oscuro sea, la estructura va a sombrear y además va a absorber calor, que a nosotros no nos sirva que se absorba el calor. Yo lo que necesito es que la luz se convierta y se amplifique la luz, no que quede absorbida en los materiales. Este es un invernáculo acá arriba a la izquierda en Ushuaia, mucha carga de madera, techos planos, y esta era la propuesta del INTA que habíamos empezado a trabajar en diseños de techos parabólicos con una altura importante en el lateral y habíamos pintado solamente las cableadas de blanco. Fíjense como que pareciera que está el polietileno solo. Y acá fíjense, esto era el mismo día, en dos invernáculos, este invernáculo es el que está al lado del parabólico. Fíjense la diferencia de luz que hay y el crecimiento de las plantas. Fíjense, esto bueno, una plantinera que hicimos en Alto Valle en pleno invierno, todo pintado de blanco y habíamos conseguido una malla blanca para el piso. Fíjense que esto es pura luz, no hay nada oscuro. Esto es lo que pretendo que cuando ustedes vayan a construir un invernáculo traten de lograr. Bueno, después van a ver que hay invernáculos que sobrecargan de materiales y esta es nuestra propuesta, que sean invernáculos simples, livianos. Esta estructura está en el invernáculo del Hospital Rural de Trevelín. No tiene poste central. Son tablas de 1x6 de cumbrera y 2x3 de cabio. Tiene unos tensores de alambre, ahora lo vamos a ver en detalle porque a mí este modelo me cierra bastante bien. Pero así más o menos se debería ver la estructura desnuda. Si esto lo hubiéramos pintado de blanco y después lo tapábamos. Bueno, una parte que es importante que aclaremos. Yo estoy hablando del poste lateral, es el poste que está acá al costado, ¿sí? El poste central, si es que es a 2 aguas, va a tener poste central. Y si es a 1 agua, sería el poste de la pared alta. La cumbrera siempre es la parte más alta del invernáculo. La solera es la parte que separa la pared lateral del techo. Esta es la solera. Y yo me refería al cabio a cada rato, que es lo que une la cumbrera con la solera. Esto es lo básico para que ahora vayamos entendiéndonos. Hay otra clasificación más compleja que tiene un montón de elementos de más y en otro idioma, porque esto es europeo, pero yo lo que quería era acordar, bueno, cercha y cabreada es parecido, pero es cuando uno arma una estructura compuesta. Lo que quiero que vean acá, que acá habla de correa, que es a la mitad del talud del techo, digamos, ponen una correa que va a lo largo, que es lo que yo les digo que hay que evitar. Esta correa, esto que es transversal al cabio o a la caída, hay que evitarlo. No tiene que tocar el polietileno, porque si llega a caer una nieve muy importante, va a ser una bolsa la nieve y va a quedar detenida ahí. Materiales para construir hay una amplia gama y más que el argentino es de rebuscársela. Tenemos materiales plásticos, tenemos madera, metal, tenemos casos de cemento, de postes de cemento. Esta foto que puse acá abajo es de el caño que se utiliza para la fibra óptica, que es un tritubo, que es este material muy, muy rígido y aparte mucha gente ha juntado retazos cuando colocan la fibra óptica y con eso ha construido microtúneles o algún invernáculo parabólico. Es más, en la huerta tenemos uno que no lo he mencionado mucho porque tiene graves problemas no le hemos logrado terminar de hacer la ventilación y el volumen de aire es inferior al que se requiere. Cobertura. Tenemos el polietileno que viene
como ALD es larga duración y A era la empresa, y el ALDT es la empresa, la larga duración térmico. Las medidas son 360, vamos a leer esta, 360 por 150 micrones por 100 metros de largo. O sea, los rollos hasta 4 metros vienen de 100 metros de largo. Los rollos que pasan los 4 metros, por ejemplo, el más utilizado, el de 720, que puede venir de 100 micrones o de 150 micrones, ya vienen de 50 metros de largo, ¿sí? Acá está el micronaje, 100, 200, 100, 150. Y hay distintas gamas de productos. Por ejemplo, este de larga duración es solamente larga duración, pero este LDT venía de 4 formas distintas. Uno venía, bueno, 2000 era lo básico, AB quiere decir antivirus. Este venía con tienen un aditivo, el polietileno, que es antivirus, que por la coloración, más que antivirus, es los vectores como el pulgón o los trip que transmiten los virus, por el reflejo azulado que generaban, los ahuyentaba, digamos, hacen que no puedan ingresar. Y antivirus y antigoteo, porque ustedes habrán visto que muchos invernáculos condensan agua, nada más que esa agua puede condensarse, hacer la gota y cuando viene el viento hace como una lluvia interior en el invernáculo. El antigoteo hace que la gota se desplace por el polietileno y caiga por las paredes, para que no, en el abatimiento por el viento, no chorree. Bueno, y el DLX era el más caro de todos, que venía con una tricapa, digamos, era mucho más térmico. Pero bueno, eso es para que tengan una orientación de que los polietilenos hay una amplia gama de productos. Muchas veces cometen el error los que no conocen de ir a comprar polietileno transparente o cristal y le venden el común, el cual no es para aguantar la radiación ultravioleta y se resquebraja, se cristaliza y se quiebra. En una temporada se pierde el polietileno, porque no es para exterior. Y el otro caso es el policarbonato. El policarbonato que, bueno, estos precios están re viejos, ahora vale 7.000 pesos la chapa de 1,10 m por 6. Después bueno, ahora vamos a ir viendo de varias estructuras de invernáculo que hemos hecho desde el INTA de Patagonia, y dependo de ustedes si quieren más detalles constructivos en dónde me detengo, pero después les voy a mandar el archivo completo. Ahora voy a tratar de ir mostrándole lo que hemos logrado y hemos hecho, pero como en nuestro relevamiento, la gente no hace invernáculos muy grandes en la zona, y generalmente la medida común de una huerta familiar es el de 2x3 que tenemos en la huerta, pero para que ustedes tengan más información yo les voy mostrando algunos detalles. Este está hecho todo en sarmiento, varas de álamo. Todo fue con alamedas que se podaron y se utilizaron los postes y las varas para hacer este invernáculo. Por eso se ven algunos defectos por la madera, digamos, pero tranquilamente se puede utilizar. Este lo hicimos entre Belín, como les mostraba la foto anterior, los postes son de cipreses y luego toda la estructura está hecha con tirantería, madera cerrada de la zona. Este me voy a detener porque es el que más me cierra a mí, porque es muy simple su construcción, es muy liviano, reúne varias de las pautas que hablamos. Esto básicamente tiene un poste central, los postes laterales, este es el frente, ¿no es cierto?, donde después iríamos a armar la puerta. Lo novedoso de este invernáculo es que esta cumbrera que ustedes ven es una tabla unida simplemente entablada y donde apoya el cabio,
la sostiene a la cumbrera, no hay poste central. Lo que acá está sosteniendo el techo sería el cabio, que está con un alambre acá, que con eso fue suficiente para sujetar la estructura aérea, digamos. Ya con eso ya estaba. Y este es el tensor, y este es un hierro en L que se incrusta en el tirante. Del otro lado simplemente se ata y de acá se enrosca el alambre y se tensa. Con esto realmente uno logra un buen tensor. El único problema que tuvimos fue que cuando tensábamos, los postes que eran muy finos se abrían, entonces tuvimos que utilizar otro tensor entre la parte superior de los postes. Pero estoy hablando de tensores de alambre, los cuales no son tablas, por lo cual yo no lo oscurezco, no lo recargo de estructuras opacas, sino con elementos simples, como el alambre, que es más barato. Bueno, después está el tema de las uniones estas que nosotros hacemos de la solera al poste, sin utilizar demasiados clavos. Se hace un orificio, un agujero al tirante y un agujero al poste. Se pasa el alambre, este alambre es de media, no es un alambre de atar, sino que es un alambre duro, medianamente duro, y cuando uno logra hacer esta torniqueteada, realmente la estructura queda muy firme. Luego tenemos este otro tipo de ataduras que es de la solera al poste, que es con alambre blando de atar y donde se hace un ceñido más firme, pero acá tiene que ser blando. Con alambre duro esto no lo logran hacer. Bueno, acá estaba mi compañero midiendo la resistencia de la cumbrera y todavía está parado el invernáculo. Bueno, fíjense que es una estructura muy simple, muy liviana, y fíjense lo que yo le dije, el talud está libre de cualquier elemento. Acá el polietileno está, cuando se coloca, no queda tocando ningún alambre, ningún hilo, que es lo normal que hace la gente de acá, porque al no tensarlo bien, tal vez porque no lo hacen en el momento adecuado, a la colocación del polietileno les queda batiendo mucho y creen que con eso, con algunos hilos o algo, no se embolsa tanto el polietileno. Yo les voy a tratar de dar otras pautas para que eso no acontezca. Otra cosa que me olvidé de mencionar son los esquineros de los postes de los esquineros, digamos, afirmarlos con diagonales, porque son los lugares donde más presión por el viento o por las cargas hace la estructura. Yo con estos esquineros evito y fortalezco bien los frentes, que son los lugares de más problemas. Bueno, los que han tenido posibilidad de visitar la huerta vieron que tenemos este invernáculo que se fue fabricado todo con paneles. Fíjense que están apoyados estos paneles en estos pedacitos de postes enterrados, son postes tratados. Y esto es de muy fácil construcción, todo con tabla de 1x3, bastante liviano, bastante alto, cumple con todas las premisas. Fíjense acá lo que les digo, esto es como un tobogán, acá no hay posibilidades que la nieve quede detenida, acá se desplaza, el polietileno está bien tenso, entonces cumple con lo que estamos pautando. Un buen ángulo de talud, buenas ventanas, más detalles del mismo. Acá era para mostrar el sistema de anclaje, digamos, acá están los 4 postes tratados, son trozos en las 4 esquinas. Luego fueron apoyados los paneles en adoquines, en ladrillo. Y acá no sé si alcanzan a ver en esta foto, hay como un tensor interno que viene desde la cumbrera al piso y acá están ancladas con una estaca. Bueno, este otro invernáculo que hicimos en Alto Valle, todo de varas de álamo también a un agua. Esto tenía 12 metros de largo por 3 de ancho. Y esto es simplemente para indicar las columnas o los postes altos. Estos eran postes de madera.
Los cabios lo hicimos con varillón o puntal o tirante de 2x3, esto para que ustedes vean distintas formas de nombrar o mencionar los materiales, en donde mi idea era ver qué otras posibilidades hay para reemplazar esta parte. Por ejemplo, vamos a las columnas, que sería el poste más alto, ¿no? Los postes de madera, puede ser madera de 4x4, en algunos lugares le dicen cuartón, en otros le dicen tirante, en otros le dicen pilar. También esto puede ser perfil metálico, C, por ejemplo, de 100x60 podría ser. Es como para que tengan opciones, si tienen posibilidad de armarlo metálico, que sepan más o menos de qué medida estamos hablando, y si es de madera ya lo saben. Las columnas, que sería el poste este lateral, pueden ser poste de madera, madera de 4x4, 3x4 o perfil metálico un poco más chico, de 50x50, 80x50. Bueno, esto para que tengan una idea, ¿no? Más de que cómo pueden reemplazar con otros materiales las partes. Bueno, acá estos eran los modelos INTA que yo quería mostrarle, que este estaba hecho en Ushuaia para la nieve, por la radiación solar, por el tema de los vientos. Tiene paredes rectas porque si uno lo hace todo parabólico, la nieve me puede acostar sobre un lateral y derrumbarlo. Este es a un agua, 2 aguas. Y así se ven en la parte interior, ¿no es cierto? Bien luminoso, poca carga de material, polietileno tenso. Y acá lo mismo que hicimos con el microtúnel, son las etapas que más o menos hay que ir cubriendo para ir ordenadamente contemplando cada situación para armar el invernáculo. Bueno, la alineación, ustedes deben haber hecho más de 1000 veces una alineación, pero era recrear un poco el proceso. Así se comienza la historia. Acá tienen una guía rápida de cómo triangular para que queden los ángulos a 90 grados perfectos. Con este método ustedes haciendo 3, 4, 5 logran un ángulo de 90 grados. Después que colocan, siempre hay que colocar obviamente los postes extremos para ir alineándolos sobre los dos extremos, ¿no? Bueno, bien apisonado, el tema de la alineación y nivelación, nosotros usamos la manguera de agua como los albañiles. Acá hay una idea de cómo sacar todos los sobrantes de los postes, porque cuando uno los planta por ahí no tiene bien alineado eso, pero con esta idea se saca el nivel y se cortan todas las partes que sobran. Que quede bien derechito eso, para que la solera o la cumbrera, que son las partes donde el polietileno va a estar apoyado, no haya ninguna sobresaliencia, porque eso va a incidir muchísimo en que el polietileno quede mal estirado, o donde más presión del viento o donde más se va a fatigar, erosionado el material por el viento con tierra y esa cuestión. Tiene que quedar todo en la misma línea, cosa de que todos soporten lo mismo, que no haya ninguno que tenga el riesgo de ser lastimado. En el poste, ya sea en la cumbrera o en la solera, ustedes tienen la posibilidad de hacer estas dos uniones que verán que son muy simples, dependiendo del grado de capacidad de carpintería que tengan, están estas dos opciones. Nosotros lo que agregamos simplemente es el agujerito para poder hacerle los tensores de alambre, estos que les mostraba, que no son nada difíciles, y muchas veces evitamos el clavo porque el clavo de alguna manera puede partirla la madera, rajarla, o la madera a veces es verde, y donde en el sangoloteo por el viento hemos visto que se desclava, y ese clavo suelto nos puede dañar la estructura, la cobertura, el polietileno. Bueno, acá estamos alineando la parte de la cumbrera. Bueno, una vez que tenemos nosotros la cumbrera y la solera, es simplemente con los cabios
unirlos a la colocación del cambio, digamos, es unir la cumbrera con la solera, y eso pueden hacer con un taco de apoyo para poder hacer esta atadura. Fíjense que acá hay varias triangulaciones de alambre. Esto, fíjense que es una construcción grotesca, pero para los fines que estamos pretendiendo nosotros, que es cultivar plantas, no tenemos que ser arquitectos de una estructura de una casa ni de un galpón. Pero para que tengan alguna orientación, bueno, sobre este invernáculo de un agua, tenemos el manual, cualquier cosa después me lo piden, se lo envío. Bueno, y acá son otros detalles, el travesaño que me va a servir de apoyo a este puntal para armar la ventana acá, el tema de otro poste para que me haga de marco de la puerta. Bueno, hasta acá llegué dándoles rápidamente un pantallazo rápido de cómo armar una estructura. Una vez que tenemos la estructura, vamos a proceder a la colocación del polietileno. ¿Cómo vamos a empezar? Primero, a pulir todas las aristas que me puedan lastimar el polietileno. Forramos donde vemos que la madera es que pueda ser muy agresiva para el polietileno, le ponemos fajas de polietileno o le hacemos algunas envolturas que el polietileno del techo no se nos vaya a romper, de la cobertura en general, ¿no es cierto? Tenerlo presente, y si se logra pintar de blanco, van a tener felicitaciones muy bien 10. Después tenemos elementos para fijar el polietileno. Esta foto representa un sistema que se vende, lo pueden comprar por internet, hay empresas de invernáculo que lo venden, que es un perfil, tipo una canaleta de chapa, firme, doblada, ¿no? Luego viene el polietileno y luego viene un alambre que se coloca adentro, que se estira y se contrae, ¿no es cierto? Se apoya acá y cuando se suelta se expande, y ahí me aprieta el polietileno en el interior de este perfil. En algunos casos puede parecerles muy caro esto, pero se vende. Y acá hay un montón de otros sistemas, es una foto muy vieja, pero todos tienen el mismo método, digamos. Esto es un poco más descriptivo. Acá el perfil se atornilla, el polietileno se coloca y el alambre es el que ajusta internamente esto. Así se ve cuando uno utiliza este sistema. Acá se ve más de lo mismo, casi todos los invernáculos metálicos vienen con ese sistema. A veces es doble, donde se agarra la ventana por un lado y el techo por otro, a veces se usa el mismo. Acá está agarrado acá, bueno, tiene varias formas. Este otro sistema muy interesante, pero tiene muchos elementos. Viene un perfil abajo, se coloca el polietileno, otro perfil que se enfunda el polietileno para que no se rompa, y una goma, que es un fleje de goma largo que se va empujando y embute el polietileno. Otra forma de agarrar es con caños o mangueras de plástico abiertas que enfundan un caño y tienen unas grampas que aprietan ese caño. Y el nuestro, el sistema más barato, es el bulín, en donde la recomendación es que sigan esta foto acá a la izquierda abajo. El plástico se puede engrampar, se enfunda el bulín y sale hacia arriba. O sea, esta manera no ingresa agua, por eso se los dibujé así, ¿no es cierto? Y la idea es que ustedes, desde abajo hacia arriba, vayan solapando los paños de polietileno que vamos a utilizar para que nunca ingrese el agua. Nuestro bulín de madera se ve así.
Esto está atornillado, esto está simplemente cruda, la madera cruda, atornillada, ajustada sobre algún soporte de atrás, ¿no es cierto? Ahora, acá se ve el talud del frente del techo, ¿no? Acá está envuelto el polietileno en el bulín hacia adentro y atornillado. Ahora vamos a ver, acá está en detalle la foto, ¿no? Parece como que está la madera cruda, pero no, está envuelta el polietileno hacia adentro. Así no se evita el ingreso de agua. Fíjese que esto está agarrado ya sobre el paño este que ya estaba precolocado, ¿no es cierto? Entonces la parte del techo es la que a mí me envuelve todo. Vamos a ver si se entiende esto. Nosotros tenemos que tener en algunos lugares donde tenemos la abertura lo que se llama paño fijo. O sea, esta faja que se ve vertical acá va desde la solera hasta el piso. Este pedacito que se ve acá. La ventana que está horizontal, para que no tenga ingreso del viento, se hace este paño fijo. Esto hay que hacerlo en todos los extremos, ¿sí? Ese es el paño fijo. Entonces, pusimos el paño fijo, luego colgamos la ventana, el paño de ventana se puede colocar y sin que tenga este caño, ustedes lo pueden atar mientras terminan de trabajar y para después colocar el techo que enfunde la ventana. Pero así se ve las primeras colocaciones del polietileno en la parte baja, porque yo después todo esto lo voy a cubrir con el techo. Y en este caso el techo nace desde la espalda del invernáculo, desde el piso, iba hasta la cumbrera y terminaba acá en la solera. El zócalo, que es esta parte de abajo, se puede hacer al final, porque cuando ponen un alambre para poner el zócalo, les puede impedir el paso mientras están construyéndolo. Bueno, entonces está el proceso, paño fijo, ventana lateral, después vamos a trabajar sobre la parte alta del frente, porque esta parte de acá abajo se puede hacer después. Luego viene el techo, que es lo que cubre todo, digamos. Bueno, y vamos a explicar, a ver si me sale. Yo agarro, coloco lo que sería la ventana, fíjense la foto a la izquierda, coloco el bulín, lo engrampo al polietileno, paso el polietileno hacia adentro y lo afirmo ahí ya al paño de la ventana. Esto me permite a mí que cuando yo venga con el bulín agarrando el polietileno del techo, pueda lograr trabarlo debajo de este bulín. Así ya me queda la posibilidad de tener tensión y cubrir todo este polietileno que están viendo acá. Entonces, acá se ve más en detalle. A la izquierda está ya presentada la ventana y atornillado, ¿no es cierto? Ahora cuando venga con el techo enfunda ese bulín que está ahí que no se ve, con este otro bulín. Y esos dos bulines digamos, me sirven como para estirarlo, para tensionarlo. Tengo otro documento más detallado de este proceso, si están interesados se los mando. Si ustedes atornillan y estamos en una época de mucho frío, el atornillado me da la posibilidad de yo desatornillarlo, volver a envolver el tramo de polietileno en ese mismo bulín, girarlo y volverlo, de alguna manera estirarlo en el momento que haga calor y lo vuelvo a atornillar. Esa es la practicidad de utilizar tornillos. Puede ser más caro, pero es la manera que tengo como para ofertarles que si les quedó flojo el polietileno, ustedes lo pueden retirar luego. Bueno, acá se ve casi terminado. Estaríamos colocando las guías. Bueno, toda esta parte de
polietileno que ustedes ven sobrante es la que después vamos a estirar tapándola con tierra. Digamos, la mejor forma de agarrar un polietileno es con tierra, con mucha tierra, enterrándolo con unos 50 centímetros que dejen sobrando el polietileno. Esto estira muy bien. Por eso, en este caso de este invernáculo, la espalda, digamos, donde se enterró bastante bien, me permite cubrir toda la parte alta y el techo, con una sola sujeción en el piso. Y acá ustedes van a ver el detalle que yo les decía de cómo queda tenso con el bulín este inferior, que es el que tapó el bulín de la ventana, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de las aberturas, de las puertas, ventanas laterales y de los frenos. Tenemos varias formas de hacer abertura. Las que se pivotean con un simple hilo, yo puedo estirarlo y que pivotee la ventana, cierra y abre. Este es el caso que yo le decía, ventilación en altura. Con este sistema, esta forma de ventilación, a mí me evacúa muy rápidamente el calor excesivo que se acumula ahí arriba. Las puertas corredizas, ustedes los que fueron a la huerta habrán visto que casi todas son corredizas, nada más que falta mantenimiento y algunas tan flojas, pero fíjense, este sistema, esto lo hizo con caños de plástico, envolvió con una manguera y ajustó el polietileno, utilizó codos acá y le puso unos pitones para embutir el alambre. Este es un sistema, ustedes lo pueden mejorar viendo los errores de los demás. Esta es una ventana, una puerta que hicimos en Sarmiento cuando fui a comprar el caño plástico, era tan caro que volví y agarré las ramas de álamo y rápidamente inventamos esta estructura de varilla de álamo, la embutimos y agarramos el polietileno con las juntas estas de manguera negra, le colocamos los pitones, el alambre tenso siempre, obviamente, con una torniqueta o con la tesa que les expliqué antes. Y bueno, logramos la doble puerta corrediza que hasta el día de hoy funciona. Este es el caso de nuestra puerta con este material, es más barato, caño de riego, el gris, caño de riego, la T. Esto es lo que tiene de bueno que se puede pegar. Nosotros antes usábamos el caño de polipropileno con rosca y hay un momento que la rosca no da, así que este se lo recomiendo, es barato, liviano. Acá está el tensor que utilizamos con un taquito de madera, la misma L de hierro y ahí enroscamos el alambre para tensar la guía. En el piso se pone también la guía para que no se vuele, pero no es necesario que tenga tanta tensión. Después está la ventana guillotina, que es lo mismo, pero dada vuelta. Acá están las dos guías de alambre y se pone un pitón arriba y la ventana cae o se sube y se cierra. Esta es otra propuesta que es una estructura de madera, pedacitos de caño, agujereados, se atornillan y esas serían las guías, digamos. Este tiene un babero acá para que no ingrese el agua o por lo menos esté más hermética la abertura, o sea que no es nada complicado, se puede tensar un poquito más este polietileno. Después, bueno, las guías de las ventanas laterales a veces se hacen así tipo en cruz, yo no las recomiendo, yo recomiendo que se haga sobre cada poste, porque en la medida que uno enrolla, acá se va marcando con tanta guía, ¿sí? Esta es la que proponemos nosotros fíjense acá adentro tienen dos cintas de riego de descarte, es plástico sobre plástico. El hierro completo acá, un hierro que se tiene como una manija, y las guías de madera para que si hay viento esto no se bandee, y además los taquitos de madera permiten el apoyo del hierro. Lo que no debemos hacer. Muchas veces me encuentro con este tipo de abertura. Fíjense acá, utilizo un sujetador de polietileno del mejor. Esta es una combinación plástico con metal que anda bien, pero la ventana la enrollan al revés. ¿Qué pasa cuando uno enrolla al revés la ventana? El ingreso del agua es inevitable, por eso hay que enrollarla para adentro.
Mucha gente, si bien acá quedó re firme este polietileno del invernáculo porque lo taparon todo con tierra, usan fajas. Usan fajas en vez de utilizar un paño completo. Acá se desperdicia en cada unión mucho polietileno y de alguna manera es caro. Este mismo invernáculo tenía este grave problema. Todo la sujeción estaba hecha con remache. Y además era metálico, era una cosa muy rara porque era muy caro y estaba remachado. Esto, ustedes ya deben estar diciendo qué brutos, ¿no? Porque ya la tienen clara. Porque cuando yo tenga que cambiar el polietileno, tengo que romper los remaches. O sea, tengo que estar con un taladro rompiendo los remaches. Entonces, para el sistema de fijación de polietileno, acuérdense utilizar un elemento que se pueda sacar, tornillo, o qué sé yo, varilla roscada con tuerca, pero algo que puedan sacar, porque si lo clavan hasta el clavo mismo, si no tienen, después lastiman la estructura tal vez. Esto, bueno, son cosas que no convienen. Este invernáculo tenía un montón de cuestiones. El zócalo, bueno, esto era en Río Colorado, ¿no? El zócalo acá, este zócalo tan bajito, acá no convendría. Las uniones de los tantos techos que lograron tienen muchas pérdidas de calor. Bueno, la carga de madera es inevitable porque de alguna manera para ellos esto es barato. Han hecho un invernáculo muy, muy ancho, muy grande, pero bueno, de alguna manera le dan la utilidad. Ahora, cuando riegan por inundación un invernáculo yo me pongo muy nervioso porque fíjense que todos estos postes, por más que estén tratados con esta cantidad, y aparte humectar hacia un invernáculo, es generar un ambiente de cultivo para los hongos excelente. Esto tiene que ver con el manejo, tal vez no tenga que ver con la construcción de invernáculos, pero para que ustedes vayan también teniendo la capacidad de observar estas cuestiones. Y este es el modelo simple que nosotros nos referíamos. Este es un 2x3, hecho con tablas ensanguichadas, cementados en el piso. Muy simple esta estructura, fácil de hacer, rápido de hacer, prolijo. Por ahí le puedes llegar a faltar un poquito de volumen de aire, ¿sí? Pero con tanta ventilación que le hicimos, de alguna manera cumplimos con lo que... Y esto nació con un curso como el que les estoy dando, de gente como ustedes, que hubo una competencia de diseño, presentaron los planos y fue construido luego en la huerta. Y esto se previó usar con un polietileno de 360 de ancho, porque era el más económico. Y acá estaban los detalles de cómo se hacían las uniones. Esto se lo doy como para que vayan viendo ustedes que pensándolo al invernáculo uno lo puede lograr mejor. Después, el tema de precio de polietileno, nada más que me he quedado, acá les voy a pasar uno en dólares, que este sí que no, seguramente no va a variar, para que tengan idea de qué medidas vienen, que ya lo vimos antes, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir, 3,6 sería el ancho, 150 el espesor que serían micrones y 100 metros de largo lo que vendría en el rollo. Bueno, acá hasta acá llegué yo, ahí armamos otro invernáculo con tubo y varilla de bombeo que nos costó bastante, pero lo logramos. Estoy tratando de... ¿Se entendió todo? ¿Quedaron todos vivos? Son las 3:25, estoy batiendo el récord del horario de dictado. Porque es fácil, uno habla, no sabe si los otros escuchan. ¿Quedó algún concepto claro? Bueno, como este es nuestro último encuentro, bueno, gracias por manifestar la presencia, porque uno no sabe. El tema de las preguntas, o sea, si bien la idea nuestra era
Fíjense que fueron 4 cursos, salimos con el tema de la producción de plantines y terminamos en estructura de dónde cultivar. Esto no quiere decir que quede cerrada nuestro acompañamiento, apoyo, lo que ustedes necesiten, pero por lo menos la idea era tener en claro mucha información seguramente que la van a tener que ir procesando y ojalá que esto los motive a que construyan cosas y cultiven. Lo que les quiero decir en este sentido de las estructuras, fíjense que yo hice mucho hincapié con los microtúneles. La gente, si bien parece escaparle al microtúnel, es una estructura muy barata, soporta muy bien los factores climáticos y no se reniega tanto como en un invernáculo. Obviamente que el que aspira a armar un invernáculo tenga presente estas pautas y cualquier duda nos consulta, ¿no es cierto? Estas son pautas básicas, pero el aprendizaje se hace construyendo, haciéndolo. Así que bueno, si hay preguntas de otros temas y eso, digamos, no duden en consultarnos, sigan participando y los vamos a ir acompañando. Por mi lado, muchas gracias por haber aguantado tanto y acá quedo. Un ratito, si no hay preguntas, nos veremos cuando ustedes digan. Bueno, de nada. Son tan ricas las charlas que no cabe ninguna pregunta, ¿viste? Fíjate en el chat que hay algunos comentarios. Sí, por eso estaba leyendo de que son muy enriquecedoras las charlas, quiere decir que no hay que responder ninguna duda. Bueno, nos vemos cuando dispongan ustedes. Acuérdense que nosotros vamos a estar en la huerta con el grupo de trabajo de las papas y estaríamos por las mañanas. Avísenos si hay algún interés en ir y ver para seguir acompañándolo, aportando. ¿Hay alguien de Cáritas? No. Era para... Vos estás, Evelyn. Tenés el micrófono apagado. Tenés que activar el micrófono. Hola. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Ah, bueno, se me está, no sé qué problema tiene mi computadora, que se me apaga y se me prende, entonces no los veo y no sé si ustedes me están viendo. Había preguntado si había alguien de Cáritas, creo que estoy yo y está Iri también. Bueno. Pero Era por lo menos. simplemente para avisarles que llegaron las bandejas y el sustrato, así que mañana, si quieren, coordinamos para que se la llevo. Ah, buenísimo, buenísimo. Seguramente que lo haremos a través de Marcos, que él es el que tiene contacto directo con ustedes. Bueno, No sé si está Marcos hoy. Marco no está, pero sí, está bien. Yo le digo a él y era para darles la noticia nomás. Que parte Ah, buenísimo. las va a dar el INTA y parte las donó el del Agrícola del Hoyo. Así que ya pueden Buenísimo, empezar muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que nosotros estuvimos ayer en nuestro lugar donde vamos a poner como nuestro ensayo de huerta. Sí, nos encontramos un montón de sorpresas. Por ejemplo, el lugar donde teníamos pensado usarlo para sembrar, hay una escalera que se ve que es viejísima, que quedó tapada con tierra, así que bueno, vamos viendo con un montón de inconvenientes técnicos que nos van saliendo. Ahora tenemos que volver a replantear el lugar en el que vamos a sembrar, pero bueno, ya estamos como activando todo el espacio ya, así que bueno, si en algún momento tienen tiempo y ganas de acercarse, son bienvenidos y nos va a venir bien su ayuda siempre. Dale, podemos visitarlo. ¿Me tendrías que dar la dirección o le pregunto a Marco?
Buenísimo, sí, sí. Es en el centro comunitario del barrio Ceferino, es bastante fácil de llegar. Pero bueno, Marcos le puede dar bien ahí las precisiones. Así que bueno, yo aprovecho de parte de todo el grupo para agradecerles por toda la predisposición que tuvieron desde el principio y realmente aprendimos un montón con estas charlas. Por ahí como que uno queda como avasallado por tanta información, qué sé yo no tenía ni idea de un montón de cuestiones técnicas o sea, de medidas, de test, de un montón de cosas que como que uno queda con la cabeza así, supongo que cuando vayamos a la práctica, ahí vamos a estar llenos de preguntas. Así que nada, de vuelta aprovecho a agradecerles por todo. No, de nada. Bueno, la idea es esa, viste, que uno por ahí en el desconocimiento y la intención hace las cosas, pero bueno, la idea es orientarlos que no las hagan, que no les vaya mal cuando lo hagan. También, bueno, ahí está Jorge, tengo que agradecer al desarrollo social que también parte de las papas y a los amigos y las familias paperas, les cedieron una parte a ustedes también para tener semilla de papa. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. No, de nada. Vamos a ir produciendo verdura, ¿no? ¿Quién levantó la mano? Ah, bueno. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, Claudio. No se te escucha nada, Claudio. No, es un problema de que no se logra conectar el audio, dice. Bueno, mañana me preguntas. Dale. Bueno, mañana seguimos. Bueno, queda abierto el espacio. Yo más temas para dar tendría, pero no. Creo que con esto ya estamos. Podemos empezar a cultivar, a sembrar, a proteger las plantas. Así que cualquier duda o algo, ya saben, estamos a la mañana en la huerta y si no, por WhatsApp o mail, lo que quieran, o teléfono. Bueno, gracias Eduardo, nos vemos mañana entonces. Dale, nos vemos, hasta luego. Chao. Chao, adiós. Hasta luego.